Vamos a mirar hoy sobre lo de la prevención de lesiones en el deporte, sobre los programas de prevención en el deporte. Entonces vamos a ver también los parámetros que van a tener en cuenta para realizar su trabajo final. Lo primero que tiene que tener uno en cuenta cuando hace uno un programa de prevención a nivel deportivo, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la incidencia de las lesiones en el deporte. ¿Qué tipos de lesiones se están presentando en el deporte? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es el tipo de tejido afectado? Esta parte ya ustedes la hicieron en su trabajo de factor de riesgos. Hicimos el análisis de qué factores de riesgos inciden en la aparición de estas lesiones. Cuando nosotros hablamos de incidencia, como les acabo de decir, tenemos que tener en cuenta cuál es la causa de la lesión, ¿verdad? Entonces puede ser lesiones indirectas, ¿sí? Pueden ser lesiones directas o puede ser sencillamente lesiones por sobreuso, ¿listo? En las lesiones indirectas ocurren especialmente como producto de mala biomecánica, de alteraciones a nivel biomecánico. Entonces debemos tener en cuenta qué tipo de alteración biomecánica están presentando, pues para asimismo entrar a actuar sobre las lesiones en el deporte. Bueno, ¿qué factores de riesgo lo están ocasionando? En este caso sería un factor de riesgo por biomecánica. En el segundo caso están las lesiones directas que se realizan por contusiones, por golpes, por colisiones, por traumas directos. Esto más que todo se presenta en deportes de contacto, ¿listo? En fútbol, en baloncesto, en rugby, en todo lo que tiene que ver con contacto. O muchas veces en los deportes individuales por algunos factores de riesgo, como en los escenarios deportivos que no están acorde o que no están en óptimas condiciones, pues se pueden presentar este tipo de lesiones. ¿Listo? Las lesiones por sobreuso, ya saben ustedes que es por aumento de las cargas de entrenamiento. A veces se dan por un fallo neuromuscular o porque nosotros no tenemos el cuidado de aplicar bien las cargas. Por eso siempre hay que aplicar bien las cargas, tener un equilibrio entre la frecuencia, la intensidad, el volumen, ¿sí? Para evitar que se vaya a lesionar la persona y evitar microtraumas a nivel, por ejemplo, repetitivo. Pero obviamente en los deportes, pues tarde o temprano en algún momento tendrá que aparecer una lesión, ¿sí? Obviamente lo indicado es que aparezca pues a largo plazo y no tempranamente. Bueno, la otra causa por las cuales se pueden dar las lesiones es por el tejido afectado. Es la otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Acuérdense que cuando hablamos nosotros de cicatrización, nosotros sacamos la conclusión de que no es, en los tiempos de recuperación no son los mismos tiempos para un hueso, para un músculo, para un ligamento, son totalmente diferentes. Entonces podemos tener dos clasificaciones según el tejido afectado. Entonces pueden ser los tejidos blandos, como ligamento, músculo, tendón, y cuando se ve el tejido duro o compacto como el hueso. Y los tiempos ustedes saben que son totalmente diferentes en cada uno. Bueno, acordémonos que todo el problema del nivel de lesiones deportivas requiere que todo el grupo multidisciplinario esté inmerso, que esté comprometido con el deportista, ¿sí? Y que todos generemos espacios y estrategias de prevención, que eso es lo que vamos a hacer con la última fase de su trabajo. A nivel de prevención, siempre la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, ha hecho énfasis desde hace muchos años en la parte de prevención a nivel de salud en todos los ámbitos, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y en el deporte vamos a hablar de los mismos niveles de prevención que se habla como para una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud.
¿Listo? Entonces, en el primer nivel, en prevención de lesiones en el deporte, estaría como primera instancia evitar la lesión antes de que se ocurra, ¿cierto? O sea, hacer cambios a nivel pedagógico, cambios a nivel de plan de entrenamiento, a nivel metodológico, para que no se presente la lesión. Bueno, en el segundo nivel ya es cuando nosotros hacemos una detección temprana, ¿sí? De que pasa algo y pues hacemos las medidas preventivas. Entonces, por ejemplo, nuestro deportista dice que siente una leve molestia a nivel de rodilla. Entonces, en esta parte, en este segundo nivel de prevención, nosotros entraríamos a buscar medidas para que ese dolor, uno, no aumente y no se vaya a instaurar una lesión más grave. Bueno, y en el nivel 3, ya es cuando la lesión está instaurada y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda la parte de los tratamientos que se le pueden hacer desde todas las áreas, ¿sí? Y para evitar que se complique esta lesión aún mayor o que aparezca una relesión deportiva. Acuérdense que la relesión deportiva es una lesión que aparece como secuela de otra. Y aquí ya entraríamos a mirar cuáles son los parámetros que tiene que tener en cuenta para su trabajo final. ¿Listo? El trabajo final es sobre el programa, ¿sí? El programa de prevención en el deporte de tenis, en el deporte de baloncesto, en el deporte de fútbol, ¿vale? Cuando uno hace un programa, lo primero que hace es conocimiento del problema y del deporte. Entonces, uno lo primero que hace es la caracterización. Y nosotros ya somos expertos en hacer esto, ¿cierto? Esa fue la primera parte que ustedes hicieron en su trabajo, la caracterización del deporte, el conocimiento a nivel de todas las generalidades del deporte, ¿cierto? De su modalidad deportiva. Lo segundo que van a hacer, también ahí en la caracterización entraría la parte de la biomecánica, es mirar la incidencia de la lesión, que eso también ya lo hicieron, ¿sí? Que ustedes ya miraron a nivel de su deporte cuáles eran las lesiones que se presentaban con mayor frecuencia dependiendo cada modalidad. O sea, esta parte ya está hecha, ¿verdad? El paso 2 es uno mirar la etiología de las lesiones, las causas de las lesiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis de esto? Ya lo hicieron, algunos les hicieron bien, el 10% ahí le faltó. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta en esa etiología o en ese paso 2? Los que la tienen bien ya no lo tienen que hacer. Y los que lo tienen que corregir, pues hay que tener la corrección pertinente para pasar a la otra fase. Entonces, en los factores de riesgo es sencillamente mirar a mí qué factores me pueden incidir en la aparición de una lesión, un accidente deportivo, una enfermedad deportiva. Y aquí también otra parte que debemos tener en cuenta cuando uno mira esta incidencia es los mecanismos de lesión, que eso se los he venido insistiendo en todo el semestre. Es decir, que esta parte también ya está hecha. Bueno, ya en el paso 3, que aquí es donde vamos a intervenir, ¿sí? Es acá ya buscar estrategias, ¿sí? De intervención preventiva para erradicar cada factor de riesgo, ¿sí? Es buscar las estrategias de intervención. ¿Cómo usted entraría a atacar ese factor de riesgo para que no me amenace el rendimiento de mi deportista, por decirlo así? Ya lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva de manera más clara. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer, lo voy a poner en verde, es esta parte. Este punto es el que van a hacer. Bueno, el paso 3. Aquí entraría entonces el programa de prevención en el deporte. Bueno, vamos a hacer ahí el paréntesis, ya vamos a explicar cómo hacer esa parte. En el paso 4, que este no lo van a hacer, sino para que ustedes lo entiendan y qué se haría después de que ustedes presenten su programa en un trabajo, en una escuela deportiva, presentan su programa, lo tienen ya hecho, ¿qué deberían hacer después cuando lo ejecuten? Pues evaluar la eficacia de la intervención, pero pues obviamente eso no lo vamos a hacer porque no lo vamos a aplicar, simplemente lo vamos a diseñar, ¿vale?
Pero para que tengan en cuenta, después cuando uno tenga ese plan, pues sencillamente uno evalúa, ¿sí? Usted hace test de control, usted hace, no sé, listas de chequeo, usted mira, hace una estadística, si me sirvió esta estrategia que trabajé aquí arriba, no me sirvió, ¿sí? Si le sirvió o no, pues entraría a la fase 5 y 6, ¿vale? En la fase 5, que está aquí, ¿sí? Que tampoco la van a hacer, entrarían las barreras y los facilitadores de las medidas. Entonces usted presenta su trabajo, pero usted dice, bueno, ¿qué barreras tengo? Puede ser que no tenga presupuesto y yo estoy pidiendo que me cambien la iluminación del escenario deportivo, pero yo no tengo presupuesto. Entonces eso sería una barrera. Una facilitadora de la medida, y eso usted lo tiene que anexar. No, es que contamos con buen presupuesto. Ah, bueno, entonces sí puedo programar todos los mantenimientos que yo dije a mi escenario, ¿vale? Y el paso 6, cuando uno hace un programa completo y lo ejecuta, ¿sí? Es la evaluación del programa. Entonces usted mira, si me sirvieron las medidas, estas barreras y estos facilitadores sí me ayudaron, me aparecieron más obstáculos en el proceso de desarrollo y ejecución del programa, ¿listo? Entonces usted lo que tiene que hacer es evaluar y después replantear si tiene que cambiar algo o lo va a seguir aplicando, si tiene que fortalecer algo. ¿Listo? Eso es para que ustedes tengan el conocimiento completo de cómo se diseñaría y se ejecutaría un plan de prevención. Pero entonces ustedes en su trabajo final lo que van a hacer es solamente el paso 3, es diseñar las estrategias de intervención. ¿Listo? ¿Cómo van a diseñar esas estrategias? Ya se las voy a explicar, aunque pues ya lo hemos trabajado y lo hemos hablado en clase. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva los factores de riesgo que ustedes ya los conocen y que ustedes hicieron el análisis de cada uno de ellos en su trabajo, ¿cierto? En el trabajo que pasaron en el corte pasado, ¿listo? Entonces usted va a coger cada uno de ellos, ¿sí? Va a coger aquí la historia lesiva, es el primer factor intrínseco. Usted hace la clasificación de los factores y empieza historia lesiva. Entonces usted va a hacer como una matriz o como un formato, como usted lo quiera, una lista de chequeo, eso es a libre albedrío, ¿sí? Entonces en historia lesiva, ¿usted qué le va a mirar al paciente, al deportista? Las lesiones previas y se hizo una rehabilitación adecuada o no, ¿sí? Entonces usted tendrá que tener un cuestionario de inquietudes o de preguntas que usted le responda a esto, ¿sí? Si usted lo hizo o no lo ha hecho, entonces usted le coloca, hace el formato para su deportista. ¿Ha sufrido lesiones anteriores? ¿Sí o no? ¿Hizo rehabilitación? ¿Hizo terapia? Entonces que sí o que no. Le pregunta, ¿dónde hizo la rehabilitación? Porque eso es algo supremamente importante. ¿Dónde hizo la rehabilitación? ¿La hizo en la EPS o la hizo con una persona o un grupo multidisciplinario que sabía, ¿verdad? En caso de que la haya hecho, usted tiene que ahí mirar todos los sí, los no y los pro y los contra. Si no la hizo con un especialista en deporte, entonces, ¿qué entraría usted a trabajar como medida si sufrió una lesión previa? Tendría que hacerle unos test de control para mirar en qué condiciones está. Bueno, y si usted tendría que hacer un plan extra de prevención, de fortalecimiento, de trabajo de flexibilidad para atacar esa lesión que sufrió antes. ¿Listo? Y sigue bajando. Cualidades físicas neuromusculares, entonces falta de fuerza, alteración propioceptiva, las capacidades coordinativas cómo están, el desequilibrio muscular y la fatiga muscular. Estas cualidades físicas, ¿sí? Son factores de riesgo que usted tiene que hacer un plan estratégico de trabajo para que no se conviertan en un riesgo para sufrir una lesión. Entonces, ¿cómo va a hacer esas estrategias? Si usted se da cuenta aquí en la fuerza, ¿sí? Alteración propioceptiva, capacidades coordinativas, la parte de la laxitud articular y los desequilibrios musculares. Usted ahí tendría que llegar
unirlas todas y hacer un plan de fortalecimiento preventivo, un plan de trabajo físico, ¿sí? Preventivo. Entonces, ¿usted qué me va a decir en su estrategia? Voy a crear un plan de trabajo físico donde voy a incluir fuerza específica, donde voy a incluir trabajo de flexibilidad, donde voy a incluir trabajo de capacidades coordinativas, ¿sí? Uno, que prevengan lesiones. Dos, que potencialicen las capacidades para el deporte. Por ejemplo, un tenista, yo le voy a enfatizar mucho en la zona no solamente de hombro, ¿sí? Sino que voy a fortalecer musculatura de codo, musculatura de mano, ¿sí? Y musculatura escapular. ¿Para qué? Para que cuando él golpee, ¿sí? No se lesione, el golpe sea más potente y no solamente imprima la fuerza aquí, a nivel de la articulación del hombro, sino que todos los músculos que intervienen en el movimiento le ayuden a ejecutar el movimiento y no lo vayan a lesionar. La parte del core, por ejemplo. Entonces usted me dice en el tenista, yo voy a hacerle un trabajo de estabilización central, ¿sí? De manera progresiva, que le ayude en el momento de hacer el servicio, por ejemplo, que no se imprima la potencia de acá, sino de toda la zona central y se imprima en el momento del movimiento. Eso es lo que van a hacer. Y en cuanto a la fatiga muscular, entonces usted tiene que determinarme, ¿sí? Estrategias de recuperación. Entonces, ¿usted qué tendría que mirar? Tendría que mirar el plan de entrenamiento. Y el plan de entrenamiento, no se van a poner a diseñar un plan de entrenamiento porque eso lleva mucho tiempo. Pero ustedes me pueden dar un ejemplo. Yo tengo que mirar el plan de entrenamiento y mirar si en el plan de entrenamiento, en los mesociclos, ¿sí? Tiene programado microciclos de recuperación o no. Si no lo tiene, usted los tiene que programar y usted tiene que buscar las alternativas de cómo. Y esos medios de recuperación, ¿cuál sería? Trabajo de recuperación con la fisioterapeuta. No necesariamente, acuérdense que no, aquí no está lesionado el deportista, sino que uno le hace, puede aplicar hidroterapia, sauna, usted lo puede llevar a zonas húmedas, lo puede hacer clases de stretching, ¿sí? Y me va a decir en qué momentos del plan de entrenamiento usted lo haría, ¿sí? Acuérdese que hay en momentos del plan de entrenamiento, ¿sí? Hay mesociclos que son de cargas altas. Entonces usted en ese momento es que tendría que aplicar toda la parte de recuperación. ¿Listo? Eso es a grosso modo. Usted sigue bajando, bueno, factores inherentes al atleta, el género, ¿sí? La edad. ¿Qué estrategias tengo yo para que las personas no se me lesionen? ¿Sí? Por ejemplo, a nivel femenino, ustedes saben que las mujeres, nosotras tenemos más depósito de grasa, entonces usted tiene que hacerle un plan de trabajo y tiene que, una estrategia es hacerle, por ejemplo, valoración con la nutricionista de composición corporal cada, no sé, 6 semanas, 8 semanas. En cuanto a la edad, fácil. Si usted me dice que está en edades tempranas, ¿sí? Que usted está dirigiendo o tiene una escuela deportiva, pues usted ¿qué hará? En las edades tempranas, entonces usted va a hacer estrategias, listo. Yo tengo categorías de 4 o edades entre 4 y 10 años, entre 10 y 16, entre 16 en adelante, ¿sí? Entonces, en las categorías menores, ¿usted cuál será su estrategia de intervención a nivel preventivo? Lo primero es trabajarle patrones básicos de movimiento, ¿sí? Así como se les inicia al deporte, pero usted dentro de su plan de entrenamiento de los niños en edades tempranas, usted tiene que tener un programa de patrones básicos de movimiento. Entonces, ¿qué le va a trabajar en esos patrones? ¿Y a qué va a ir dirigido? ¿Sí? Bueno, otro, entonces los factores hormonales, esto más que todo compete al género femenino, ¿sí? Entonces, ¿usted qué puede hablarme ahí? Usted puede decir que en su plan grande de entrenamiento, ¿sí? En su plan de entrenamiento, usted tiene momentos en que si la deportista, por decir algo, le llegó el periodo, usted le va a bajar ese día la carga.
o le va a hacer, no sé, un trabajito de recuperación más intenso que cuando no está en sus días, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. En cuanto a la etnia, bueno, eso sí, ustedes saben que, por ejemplo, hablando de velocidad, las personas de raza de color son más veloces que las de raza blanca por el número de fibras rápidas que tienen, ¿cierto? Entonces ahí también ustedes podrían trabajar cualquier tipo de estrategia. Y la extremidad dominante, entonces, que también los factores extrínsecos, ¿listo? Que también los deben tener en cuenta en el momento de hacer el plan de prevención. Los factores intrínsecos, como ustedes bien saben y ya los leyeron, ya los conocen, está la motricidad específica, la carga de entrenamiento, factores inherentes al atleta, materiales y equipamiento y las condiciones ambientales. Dentro de la motricidad específica del deporte está el gesto deportivo. Ustedes saben que por la ejecución del gesto deportivo, la especificidad del movimiento como tal, se van a generar lesiones por sobreuso. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tener en cuenta acá? Uno, las estrategias para que ese gesto deportivo no sea un factor tan fuerte en cuanto a la aparición de lesiones o se disminuya el tiempo de aparición de las lesiones. Pueden colocar, por ejemplo, como estrategia el plan que ya colocaron anteriormente, el plan de entrenamiento, el plan de fortalecimiento muscular y un plan de recuperación, ¿sí? Eso va ligado con las estrategias de los intrínsecos. La carga de entrenamiento, lo mismo, ustedes que tienen que hacer el análisis aquí del plan de entrenamiento, como se los dije en los factores intrínsecos, y mirar los volúmenes, las intensidades y deben obviamente procurar que en esos mesociclos, en esos microciclos que sean de alta carga, ustedes deben procurar una recuperación lo más pronto posible, ¿sí? Si en cada microciclo, en cada sesión de entrenamiento que tienen cargas altas, ustedes van a programar una estrategia para recuperarlo, se puede hacer. ¿Qué hace uno? Cuando uno está acompañando a un deportista y tiene, por ejemplo, está en el periodo de preparación física general, que es cuando más se suben cargas, uno casi a diario le hace recuperación, la parte de fisioterapia. Entonces usted en una de las estrategias puede decir sesiones de fisioterapia para recuperar, ¿sí? Y pues ya obviamente uno mirará qué le hace al deportista y qué no. ¿Listo? En los otros, por ejemplo, la técnica deportiva, la carga de entrenamiento, igual, el análisis del plan de trabajo. En la competición, entonces usted, ¿cuál va a ser su estrategia para prevenir lesiones en la competición? Uno, ahí estarían inmersos los buenos implementos, ¿sí? La buena indumentaria del deportista. Estaría inmerso de que si usted va de viaje a una competición o está acá, usted debe, una de sus estrategias es que va a contratar una fisioterapeuta para que le ayude a hacer la parte de recuperación, ¿sí? Y que siempre viaje con un fisio y el médico sería lo ideal, pero pues muchas veces por presupuesto no puede viajar el médico, sino que viaja solo la fisio, ¿sí? Cuando son competencias grandes, por ejemplo, de selecciones Colombia, suramericanos y eso, por lo general viaja todo el equipo multidisciplinario, ¿vale? Entonces eso sería una medida de prevención. En cuanto a los materiales y equipamientos, entonces usted tiene los implementos deportivos, ¿sí? La indumentaria deportiva. Y usted aquí, ¿qué tendría que hacer dentro de esta estrategia? Si está en entrenamiento, usted le debe garantizar mediante una estrategia preventiva que el deportista tenga sus implementos y su indumentaria adecuada. Entonces usted puede decir, yo contrato un gestor para que él esté vigilando que los contratos que se hagan pues tenga adecuado. Si no estamos hablando de una entidad tan grande, sino de una escuela deportiva, pues usted dirá que usted colocará
la parte de los uniformes y usted conseguirá los mejores proveedores que le ofrezcan los mejores materiales óptimos para la realización del deporte a su atleta, ¿sí? Que así son los zapatos, entonces usted va a buscar una estrategia, es que usted va a buscar un patrocinio para conseguir que sus atletas tengan unos zapatos adecuados, ¿sí? Otra puede ser una estrategia educativa, de por ejemplo decirles a sus papás de su escuela deportiva por qué es importante tener unos buenos tenis, tener unos buenos zapatos, ¿sí? Tener un buen uniforme. No es tanto porque por lujo ni nada de eso, sino por prevención y usted venderles la idea. Entonces eso sería una estrategia educativa. Hay diferentes estrategias. La estrategia educativa, por ejemplo, también puede usted anotarla en los factores intrínsecos en el cuanto a que usted eduque a sus deportistas en que calienten bien, en que hagan una vuelta a la calma acorde, un buen estiramiento. Todas esas cosas las deben tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los cambios, por ejemplo, climáticos, entonces, ¿cuál sería una estrategia? En cuanto a los cambios climáticos, ¿a qué hace referencia? Ustedes ya saben, el deportista va a competir en Cartagena, que es sobre el nivel del mar, es a una temperatura alta, ¿sí? Entonces usted dice, no, una de mis estrategias es que antes de la competencia yo le tengo que hacer un proceso de adaptación a estos cambios climáticos, a la geografía que hace referencia a los cambios de altura, ¿sí? A si hay humedad, no hay humedad en el clima. Y la otra estrategia es que usted puede hacer controles o hacer chequeos simulando las características geográficas y climáticas. No necesariamente se tiene que ir a Cartagena, pero puede ir a un sitio donde la humedad y donde la temperatura sea similar que en Cartagena. ¿Sí? Eso es una estrategia para que cuando su deportista llegue a competir, pues de lo mejor que puede y no se vaya a lesionar o a presentar, en este caso sería una enfermedad deportiva a nivel metabólico. ¿Listo? Esas son como las estrategias y lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de estos factores. Para llegar a esta conclusión, ¿sí? Que la importancia de la planificación en la prevención es que usted debe tener en cuenta los macrociclos, los mesociclos y los microciclos, ¿sí? Lo que hablábamos de analizar el plan de entrenamiento. Entonces usted debe analizar estos tres. Usted debe analizar, aquí les coloqué cuál es el microciclo de impacto, ¿sí? Porque en ese microciclo de impacto es cuando se va a dar la carga máxima, cuando se va a exponer el cuerpo a lo máximo. Y ahí una de las estrategias que no le puede faltar es promover la recuperación del atleta. Usted debe incluir en estos 3 periodos toda la parte de recuperación del atleta y las estrategias de cómo lo va a hacer con la fisioterapeuta, les va a hacer clase de stretching, va a hacerles clases no necesariamente específico del deporte, sino le va a hacer una clase en cada mesociclo de un deporte diferente, ¿sí? O de una modalidad de entrenamiento diferente, le va a meter yoga, perdón, le va a meter stretching, le va a meter una clase de rumba, de zumba, como para que él haga ejercicio, aplique una carga, pero sea algo de manera diferente y adicional a eso, sea también a nivel recreativo, ¿sí? Y ahí entraría muy importante en todos los factores anteriores la parte psicológica. Usted no le puede faltar como una estrategia de prevención el manejo psicológico deportivo, ¿sí? Tanto en los mesociclos competitivos como en los de alto impacto, ¿sí? O sea que aquí también iría el acompañamiento de la parte psicológica porque a veces terminan que no quieren saber nada más de cargas de entrenamiento. Entonces ahí juega un papel importante esa estrategia. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta y lleguen a la
a la conclusión final de que todas esas estrategias que van ustedes a trabajar y que van a enumerarme, que me van a describir bien detallado, factor por factor, sean una herramienta óptima, ¿sí? Y acorde para evitar que su deportista termine aquí, lesionado. ¿Listo? Todo eso lo tienen que determinar. Entonces, yo creo que con esta explicación ya les quedan claros los parámetros del trabajo, ¿sí? Lo pueden continuar haciendo en las diapositivas que veníamos trabajando desde el primer semestre, y la manera de subirlos, los suben al Drive. Bueno, al Drive de cada grupo. Cada grupo tiene un Drive, ya se los compartí a su correo electrónico y ahí lo suben la evidencia. ¿Listo? Para en la fecha que le corresponda a cada grupo hacer su socialización de su programa de prevención. ¿Listo? Hagan este trabajo a conciencia, dedíquense y hagan el ejercicio mental de que ustedes están presentando ese trabajo a una empresa que los va a contratar. Y mírenlo desde varios perfiles, desde el perfil de entrenador, de preparador físico y desde el perfil como administrador deportivo, porque ustedes pueden participar en cualquiera de esos ámbitos laborales. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Bueno, espero que les haya quedado claro y espero que lo hagan de la mejor manera, a conciencia, con tiempo, y cuídense mucho. Dios los bendiga.